palabras del Eterno. Galaxias cantan de su inmensidad, y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz con son de gloria resuena en nuestro corazón. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz, un son de gloria, quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Muy buenas noches, queridos hermanos. Le queremos agradecer a los que nos están ayudando, a mi esposa, a Carolina, a Julio, que me están ayudando, Jofre, con el tema del retorno. Si ahora se escucha mejor, dadme un saludito, un mensajito, ¿de acuerdo? Queremos invitarles ahora a los que estamos en el programa de La Fe de Jesús, la lección número 10. Llegaremos hoy a la mitad del estudio de la Fe de Jesús. Todos aquellos que hayan participado durante todo este curso recibirán 2 premios, un certificado, y los que quieran y hayan terminado, pues pueden ser bautizados en nombre del Señor, ¿de acuerdo? Bien, hermanos, estamos muy contentos de saludarles, querida Donna, Rafael Lorenzo Pino, Carlitos Villanueva. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Si el sonido se escucha mejor ahora, pues me alegra en nombre del Señor. Estamos en el momento del programa de la Fe de Jesús. Saben que tiene 3 partes. La primera parte es la oración.
¿En qué se diferencia esta oración de las demás? Es que en esta oración pedimos que el Señor haga una labor especial por las almas que no le conocen, ¿de acuerdo? Por esas personas que necesitan que el Señor sea clemente con ellos, misericordioso. Por eso ahí les pongo en la pantalla que uno de los motivos principales es la salud. El Señor envió a los discípulos y les dijo que den la salud a las naciones. La segunda es aquellos milagros. Traigan tu hijo de vuelta a casa, que puedan devolverte tu salud, que puedan escuchar la oración por ese vecino, por ese amigo que está pasándola mal, que puedan unir los corazones de padres e hijos que llevan años distanciados, hermanos que no se hablan. Ora por esas personas las cuales tú encuentras difíciles, y aunque mañana no hay un resultado, tú ora, deja que el Señor trabaje y deja que en el tiempo, en la historia, el Señor en el cielo te diga, mira, tus oraciones permitieron que esta persona esté aquí. Tú haz tu parte y deja al Señor que haga su parte. Y la tercera parte es sencillamente que el Señor cambie tu vida, porque todos necesitamos que el Señor cambie nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que debemos ser transformados a la imagen del Señor. Por eso voy a poner la canción de la oración, y vosotros, si queréis poner algún motivo de oración, pues pueden hacerlo mientras la canción va, y si no quieres escribir un motivo específico, simplemente levanta tu mano. Que el Señor te bendiga. Encuentro calma en la oración, encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da soledad.
Amén. Queremos agradecer a los hermanos que están con nosotros esta tarde, noche, y con alegría queremos leer los pedidos. Ya saben que este momento de oración es muy especial. Es un momento en el cual le pedimos al Señor que transforme vidas. Y te invito a que tú participes. Si no pones tu motivo, aunque sea, levanta tu mano, que el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Queremos leer los pedidos y queremos enumerar algunos. Primeramente queremos agradecer a Dios por Abel, porque está mucho mejor. Queremos agradecer a los hermanos que están conectados, como pues Donna, Rafael, Carlos, hermana Alba Rocío, querida Claudia Velandia, Dios te bendiga, Franklin, Nicoleta, hermano Segundo, arranca pidiendo por Ricardo y Mercedes, desde Quito, están estudiando la Biblia, queridos hermanos desde Ecuador, desde Quito, querido Ricardo y querida Mercedes, que el Señor te bendiga. Carlitos, oramos siempre por tu muchacho, por Joan, para que el Señor esté siempre con él. Un día volverá a la casa, no te preocupes, el Señor ama a sus hijos. Luego tenemos a nuestro querido Adrián, Vicente y familia. Dios te bendiga, querido Adrián, que Dios te proteja. Tu pedido de oración es por todos aquellos que necesitan paz en sus corazones. Que Dios te bendiga, mi querido Adrián. Carlitos, para que seamos conscientes del problema actual, ¿de acuerdo? No soltemos rápidamente las recomendaciones, ¿de acuerdo? Bien, Nicoleta pide oración por los jóvenes de la iglesia, otros muchachos, jovencitos de la iglesia, pues para que el Señor pueda ayudarlos a mantenerlos en su redil, ¿de acuerdo? Luego tenemos pues también a otros hermanos, como por ejemplo a Juan Luge Vargas, quien desea un feliz sábado para todos y un abrazo. Dona, oremos por Carlos, que está en la UCI, por el COVID, es compañero de trabajo de tu esposo, ¿de acuerdo? Hermano Segundo dice, oremos por las personas que salimos a trabajar, los médicos y enfermeros del sistema de salud británico y quizás todos aquellos que están también en sus países trabajando, ¿de acuerdo? Hermana Claudia Velandia, vamos a orar por Ana Montoya para que el Señor ponga su espíritu en ella, ¿de acuerdo? Querido Carlitos, nuevamente, para que todos seamos, conscientes del problema actual. Bien, avanzamos un poquito más. Mi querida hermana Fanny, pues por tus padres, hermana Fanny, para que el Señor pues pueda estar con ellos mientras van a los chequeos de salud, de la diálisis, que el Señor pueda estar con ellos, ¿de acuerdo? Franklin, por tu hermano Guido, que no sabía cómo está, gracias al Señor, están en Ecuador, ¿de acuerdo? Están bien, que Dios te bendiga, mi querido Guido. Magdalena, por ese pedido, el cual el Señor conoce en tu corazón. Fanny, hermana Fanny, Tipán, por Germán y Tatiana, que están trabajando, que el Señor pueda estar con ellos con su poder. Querida hermana Alba, por tu familia, de manera especial por tu hija Erika, oramos todos los días. Juan Luge pide oración por la recuperación de la madre de tus niñas, ¿no? Dios te bendiga, hermano. Hermana Lupita nuevamente pide orar por sus jefes de trabajo, Sharon, Nick, Sheila, Chris y otros, que el Señor conoce esos corazones. Hermano de Froilán dice, soy hermana Norma, pido oración por la transformación de Dani, John y toda mi familia y por tu salud. Hermana Norma Villalba, ¿de acuerdo? Hermana Elisela Migueles dice, porque Dios nos proteja de esta pandemia. Bien pides, hermana, Rafael Lorenzo, oración por Fanny Tipán y su padre, para que pronto puedan recibir un trasplante mediante Dios, como te pasó a ti. Dios te bendiga, hermano. Hermana Rosario Morán, oramos por Yadira Domínguez, su familia, y recordamos a Lourdes, recordamos a la hermana María Barca, a Hernán, la hermana Elicinda, la hermana Concepción García, todas las hermanas pues que son siempre motivo de nuestras oraciones. También nuestra hermana Olga pide que oremos pues por Edison, quien tiene gripe y que se mejore. Querida Ana María, qué gusto saber de ti, muy buenas tardes, un feliz sábado, Ana María, para ti, para tu Josué, tu Belén y tu familia, ¿de acuerdo? Hermano Fabio dice que el Señor esté con nosotros, pide que oremos por Juliana, Ferney y Javier Collazo, Sonia en Colombia, que están en línea. Qué alegría saber de estos hermanos que están en línea, ¿de acuerdo? Seguimos orando por tu pedido, Angelito, por tu niña y porque estés mejor. Por Jofre seguimos orando, hermano querido. Querida Edna Patsy dice, sí, hermana querida Edna, querida Patsy, oramos por tu hermana Tirsa, porque ella está con problemas de salud y por su vida espiritual. Sí, querida Edna, vamos a orar por estos motivos. Son las 8:18. Tenemos un poquito más de tiempo para la oración. Por eso les pedimos de que si tienen algún pedido más puedan hacerlo llegar, ¿de acuerdo?
para presentarlo al Señor. Esta es la primera parte del estudio bíblico. Si ustedes se dan cuenta, le dedicamos más tiempo, porque la vida espiritual no es algo que nosotros recibimos únicamente por el conocimiento, sino por la relación. Y cuando tú oras al Señor, cuando le buscas a Él, le conoces mejor y le pides cosas a Él, y Él que te responda según su voluntad, y tu fe crece, ¿de acuerdo? Bien, si tuviésemos 2 pedidos más, hermanos, son las 8:19, si tuviésemos 2 pedidos más para poder hacer la oración. Querido Ángel dice, tenemos un pedido más: oración por las personas mayores de edad, por aquellas que están enfermas de otras condiciones, y quienes son vulnerables en estos tiempos pues del coronavirus, ¿de acuerdo? Si tú tienes un pedido más, te pedimos que lo hagas llegar. Querida hermana Rosario, pues tenemos allí por Iván, Aldana, Orlando, Estela y familia. Querida Edna, gracias, dice, por las oraciones. Tu familia en Pucallpa se están recuperando del virus. Nos alegramos, querida Edna, querida Patsy. Hermana Ángela Gómez, qué gusto saber de ti. Dice, gracias, pido oración por tu hermano William. Está bien, mi hermana Ángeles, vamos a orar por tu hermano William. Y querido Vicente, dice, mi oración por todos los que creen que no han sido bendecidos por nuestro Señor, ¿de acuerdo? Que el Señor tenga misericordia por aquellos pues que se sienten faltos de su gracia, diríamos así de otra forma, mi querido Vicente. Hermanos queridos, soy el pastor Wilson Lagos, me siento contento de estar con vosotros y de compartir este momento de la oración, ¿de acuerdo? Si alguien quiere algo más, un pedido especial, tiene Rosario en su corazón, que Dios te bendiga, querida hermana Rosario, cumpliste años hace poco, el Señor te bendiga doblemente por tu ministerio de la oración y por tu cuidado. Querido Mark, oración por Edmar Bahía, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga, mi querido Marco, ¿de acuerdo? Bien, ¿tenemos algún pedido más por el cual debiéramos nosotros pedir al Señor? Les pedimos de que es el momento de la oración, que hagamos llegar al trono de gracia su petición respectiva, ¿de acuerdo? Tenemos a Miriam Aguirre, dice, feliz sábado santo, pastor y todos los hermanos. Que Dios te bendiga, hermana Miriam querida, qué gusto saber de ti. Juan Luge dice, pido oración por el grupo Maranata de la iglesia Oreb en Madrid. Dios te bendiga, nuestro querido hermano Juan allí en Madrid. Bien, hermanos, también quiero pedir que pues tengamos en cuenta a nuestras personas mayores, no solamente los de la iglesia, sino hermanos que apreciamos y queremos, nuestros propios padres. Mis padres están en casa, ellos, protegidos de esta pandemia, ¿de acuerdo? Así que hermanos queridos, si hay algún pedido más, queremos iniciar. Son las 8:21 y estamos dentro del espacio de la oración. Bien. Ya saben que en este momento la oración tiene un propósito especial. La oración tiene el propósito de que el creyente, de que la persona a quien busca al Señor, pueda fortalecer su fe, pueda entender mejor su amor. Y esta oración que hacemos es para que el Señor haga un milagro en ellos, para que traiga a los hijos a los padres y nos lleve al Señor finalmente, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Donde estés, si estás con tu esposo, tómalo de la mano. Si estás con tus hijos, abrázalos. Si estás solo, levanta tu rostro al cielo, levanta tus manos buscando que el Señor pueda escuchar tu palabra. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Querido Padre, tú has escuchado todos estos hijos tuyos, quienes han presentado motivos y pedidos ante ti, Señor. Muchos son de salud. Recordamos algunos, Señor. Siempre recordamos a Gregorio pidiendo por Antonio, a Edna por Tirsa. Recordamos a Charito pidiendo por sus familiares, su hermano José en su momento por sus hijos, a Ángel por su hija. Jofre ayer, Señor, es un pedido especial. Oramos, Señor, por estos pedidos, los cuales, como por ejemplo el de nuestros queridos hermanos de Ecuador, oran por su país, por su nación, Señor. Pedimos, Señor, por Ángela, por el hermano suyo William, por Vicente, Señor, y su pedido especial. Por Marco, por oración por la hermana Bahía o el hermano Bahía, Señor. De hermana Alba, Señor, oramos, que siempre pide por su hija Erika y su familia. Oh Señor, oramos también pues por Rafael, Lorenzo, por la familia Tipán, quien ora, Señor, por sus padres. Por el hermano Segundo, que ora por su amigo, la esposa Mercedes, quien están estudiando la palabra de Dios, Señor, en Ecuador. Por Dona, Señor, quien ora por sus vecinos y los amigos de su esposo,
quienes están, Señor, pasando la enfermedad. Oramos, Señor, también por aquellas personas las cuales necesitan oír tu voz, por Franklin Reynoso, quien ora por su hermano Guido, para que el Señor pueda acompañar, por Claudia Velandia, por quien ora por su hermana Ana Montoya. De acuerdo, Nicoleta, Señor, hace una petición especial por los muchachos, por los jóvenes que están en nuestras iglesias. Carlitos siempre ora por Joan, por su hijo, para que todos podamos escuchar tu palabra. Así que, hermanos, la oración por Ricardo, por Mercedes, Señor, es repetida para que estos hermanos queridos puedan conocerte más, puedan ser más felices en su matrimonio. Querido Padre, esta oración es especial, porque estas personas las cuales están mencionadas y aquellas que no hemos podido recordar en la oración, estas personas necesitan de tu Santo Espíritu, con dos motivos. La primera es para que puedan confiar en ti, para que tú, Señor, les demuestres de que eres un Dios real. Y la segunda, para que se animen y sean testigos y compartan la fe. Te pedimos, Señor, que escuches estas oraciones por tu misericordia y por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a decirles que vamos a terminar hoy a las 9 de la noche. Vamos a mañana estar desde las 10 de la mañana hasta las 11:45 con la escuela sabática. Vamos a estudiar básicamente cómo estudiar la palabra de Dios. Tenemos el culto divino después con un sermón, con una temática de la madurez del cristiano. Y en la tarde tendremos programación de los jóvenes, ¿de acuerdo? Así que yo les invito a que nos acompañen. Vamos a poner a continuación nuestro canto que indica el cambio de la parte del programa. No sin antes mencionar que nuestra querida Luz Marina Durán saluda a los hermanos, nuestro querido Manuel Santana pide oración por el mundo, por la pandemia, y oración pues pide nuestra hermana Luz Marina por su familia en Colombia, y saludos a su hermano Ángel aquí en Londres. Vamos a empezar la segunda parte, son las 8:25. Nuestros corazones hoy cantarán en tu loor, purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz junto a toda creación nos unamos en adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo
Muy bien, mis queridos hermanos, estamos muy felices de continuar con este programa. Tenemos de nuestros hermanos que se han reunido nuevamente a Marisol, Dios te bendiga. Tenemos a Daniel desde Madrid y hermana Ángela Gómez, que el Señor te bendiga y te acompañe, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con la segunda parte de nuestro tema, cómo podemos aprender a comunicar el amor de Dios. Les vuelvo a decir que en la primera parte oramos. Cuando oramos nosotros recibimos de Dios fe, recibimos paz, recibimos gozo, recibimos el entendimiento, recibimos la confianza de que Dios nos escucha. Luego de que nosotros, como dice Pablo, somos vasijas de barro que contienen el agua del Señor, el agua de esperanza, el agua de Dios que desciende, el rocío de matutino del Señor. Nosotros no podemos quedarnos con esta agua, tenemos que ser como un vaso comunicante, que transferir esto a los demás. Y en esta parte del estudio aprendemos a compartir la fe. ¿De acuerdo? Tenemos 25 slides que van a ayudarnos a entender mejor esto. Vamos a entender primeramente cómo se hace discípulos a las personas que son líderes espirituales. Hasta este momento ya vosotros sois líderes espirituales. Lleváis con nosotros unos 10 días de estudio de la palabra de Dios. Ya habéis compartido la palabra de Dios con vuestros amigos, ¿de acuerdo? Bien, dice, no existe iglesia sin líderes. Necesitamos líderes. Tú en tu casa eres un líder. Si por ser papá o mamá eres líder, sin el trabajo tú tienes liderazgo sobre las personas, tus subordinados, eres líder. Todos de alguna forma somos líderes. Y cuando entramos a la iglesia, entramos a servir, ¿de acuerdo? Antes de formar líderes, Jesús enseñó la primera lección más importante sobre la ciencia de formar líderes que forman discípulos. Es decir, tenemos que aprender, lo primero es a llamar discípulos para el Señor. Esto es muy sencillo, hermanos, esto no es complicado. Primer paso es pedir sabiduría a Dios a través de la oración. Muchos lo están haciendo. Cuando vosotros oráis por un amigo, oro por mi hermano tal, por mi amigo tal, quisiera que oren, ya estás ejerciendo este liderazgo, estás queriendo que las personas sean beneficiarias del amor de Dios, cosa que es noble, cosa que es digna de un siervo de Dios, ¿de acuerdo? El primer paso es pedir sabiduría a través de la oración. Ahora, no solo es la apariencia. ¿Cómo podemos los seres humanos ver cómo Dios ve? Solo a través de la oración. ¿Cómo Dios mira este mundo? Dios mira este mundo de una forma generosa, de una forma amorosa. ¿Tú cómo puedes ver al mundo así? Si solamente lo ves a través de la oración. Una persona que no entiende que las personas tienen debilidades, que se precipita en jugar a los demás, que se precipita en criticar, es una persona que no está viendo al mundo como el Señor la ve. ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar. El ser humano completo. El hombre y la mujer poseen facultades físicas, mentales y espirituales. Y los textos de la Biblia, Espíritu y Profecía, dice que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de estas tres facultades. Pero la información no transforma. La transformación viene del Espíritu Santo. Por eso necesitamos orar. Ahora, ¿cómo Jesús era práctico? Miren, la enseñanza de Jesús estuvo siempre permeada en la práctica. O sea, Jesús no era un maestro teórico, era más práctico que teórico. En la vida de un líder cristiano, la teoría y la práctica deben hacerse realidad viva. Tienes que vivir lo que crees y lo que vives, ¿de acuerdo? No solo teoría. Por alguna razón, Jesús no buscó a sus primeros discípulos en el Sanedrín, sino los buscó en el campo y en las orillas de los mares, el mar de Galilea. Bien. No se puede preparar un verdadero discípulo sin llevarlo primero a Jesús. Es decir, tú necesitas llevar discípulos a Jesús, ¿de acuerdo? Y entonces van a conocer. ¿Cómo son los líderes que Jesús formó? Vamos a ver un poquito esto. Mira, observa la secuencia que Jesús seguía al discipular líderes. Primero hacía, después enseñaba. ¿Cuán diferente hacemos nosotros? Primero enseñamos, luego queremos que hagan. Pues es tiempo de cambiar nuestras prácticas, ¿de acuerdo? La misión es de todos los creyentes. La misión es de todos. Si tú por amar a Jesús tienes una misión, que es compartir de Jesús con tus amigos. Bien, los dirigentes de la Iglesia de Dios han de comprender que la comisión del Salvador corresponde a todo el que cree en su nombre. Si tú crees en el Señor, te pedimos que te unas a la misión del Señor. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. El propósito de este estudio es que tú entiendas de que
el Señor necesita por tu propio bien, no por el suyo, no por el de la iglesia, sino por tu propio bien, que tú aprendas a llevar discípulos a Jesús. Tú ganas. El otro gana, pero tú ganas más, ¿de acuerdo? En nombre del Señor. Muy bien, avanzamos. Ahora, ¿qué es un trabajo descuidado? Pues vamos a ver. El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. El salvar almas. Tú no puedes ser médico, pero puedes ser pescador de hombres. Puedes salvar almas para Jesús. Fíjate qué diferencia hay. El médico recupera la vida para un tiempito, pero el que salva almas la recupera para la eternidad. Date cuenta que precioso encargo el Señor pone en ti. Bien, avanzamos. Es un asunto de suma importancia. La iglesia jamás llegará más allá de donde yo, como discípulo, como líder, he llegado. ¿De acuerdo? Bien, querido hermano, querida hermana, vamos a pasar a la tercera parte de nuestro programa, al estudio propio de la palabra de Dios. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez.
Así es, hermanos, vamos a continuar con el estudio. Estamos a las 8:39 en Londres y vamos a empezar con el estudio que dice, el tema es ¿qué enseña la Biblia acerca de la observancia del sábado? ¿De acuerdo? Ayer hemos estudiado acerca de la ley de Dios. Antes de empezar el programa, pues queremos seguir la tercera parte, queremos recordar el saludo que Patricio ha hecho para la iglesia, ¿de acuerdo? Patricio, Dios te bendiga, saludos para ti, para tu esposa Piedad y para tu pequeño, que el Señor te bendiga. También tenemos pues a Marisol, pide orar por su amigo que se llama Leonardo, por él y por su familia, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a continuar con la tercera parte de este estudio, son las 8:40. El tema es ¿qué enseña la Biblia con respecto a la observancia del día sábado? ¿De acuerdo? Este es el tema que vamos a abordar hoy. Bien, como les decía, ayer estudiamos en cuanto a la ley de Dios. Y en la ley de Dios, si bien es cierto, los 10 mandamientos todos son importantes, hay un mandamiento que es evidente. Yo puedo robar, pero vosotros no sabéis que he robado. Yo puedo quizás engañar a mi esposa, o ella a mí, o vosotros de la misma forma. O estando soltero puedo tener una relación de fornicación con otra persona. Hoy en el mundo eso no es discutible, pero la Biblia enseña que esas cosas son reales. Yo puedo codiciar las cosas de mis hermanos, pero eso no se ve, porque está dentro de mí. El único mandamiento visible, el único mandamiento con el cual tú te muestras, es el mandamiento del día sábado, ¿de acuerdo? Por eso vamos a estudiar este mandamiento, este tema hoy. Es el único mandamiento que es visible. No hay otro mandamiento que no sea visible. Bien, miren, vamos a estudiar, ¿de acuerdo? ¿Qué enseña la Biblia acerca del día sábado? 8:41. Bien, ¿qué hizo Dios con el sábado? Vamos a la creación, el relato de la creación en Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así, les leo el relato, dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el séptimo día Dios acabó su labor que había hecho. Y en el séptimo día cesó de toda labor que había hecho. Versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda su obra que había creado al actuar. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el Señor con el sábado? Bueno, pues el Señor lo bendice y lo santifica, y además guarda. Es increíble que el Creador, cuando termina la obra de la creación, decide que ese día es un día santo, es un día bendito, es un día apartado por el Señor, ¿de acuerdo? Bien, entonces partimos de que Dios crea el sábado, partimos de que Dios le otorga una bendición y una santificación especial. Bien, hasta aquí en la creación, estamos en el tiempo hacia atrás, ¿de acuerdo? La eternidad pasada. Dios crea este mundo, prepara el día sábado, lo bendice y lo santifica. Bien, hasta allí. Alguien puede decir, esto a mí no me corresponde porque yo vengo mucho más adelante en el tiempo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Bien, ahora, ¿cómo llama la Biblia a los días que vienen antes y después del sábado? Es que algunos cristianos debaten si es o no es. Bueno, vamos a buscar lo que dice la Biblia. Marcos, yo hablé con un muchacho que me decía, pastor, ¿cómo usted me afirma que el séptimo día de hoy es el séptimo día de la creación? Pues yo les digo, pues pregunten a los judíos. Los judíos guardaron la cuenta de cuál sería el día de la adoración. Entonces, hoy estamos guardando el sábado en su momento correcto, ¿de acuerdo? Marcos 15:42. Vamos a preguntar a la Biblia cómo se llama la Biblia estos días. Bien, versículo 42, miren. Llegado ya el anochecer, puesto que era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. En nuestro contexto latinoamericano, iberoamericano, el día antes del sábado, ¿cómo se llama? Si tú lo sabes, escríbelo. Me dirás, pastor, estas cosas yo ya las sé. Yo te pido que la escribas. Si puedes, la escribes. ¿Cómo se llama en nuestro contexto iberoamericano, latinoamericano, hispanoamericano, como querramos llamarle, el día antes del día sábado? ¿De acuerdo? Le llamamos viernes, pero la Biblia también le llama el día de la preparación.
¿De acuerdo? Mirad ustedes, hermanos, aquí en Londres el sol ya se ha puesto. Gracias, Kelly. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Froilán. Gracias. Se llama Día de la Preparación. El viernes nuestro es el día de preparación de la Biblia. ¿De acuerdo? Esta es una idea clara. ¿Por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante entender cuál es el lugar del sábado en la secuencia del tiempo. La Biblia dice que el día de la preparación es el día anterior al sábado. En nuestro contexto es el viernes, para los ingleses el Friday, y así para cada. Para los portugueses es la sexta-feira, pero en la Biblia se le llama el día antes del día sábado, el día de la preparación. Vamos a ver lo que dice el otro pasaje, Marcos 16:1. Ahora, el día después, el día posterior al día sábado. Dice, pasado el sábado, es decir, ya pasó el sábado, Miriam de Magdala, Miriam la de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. Este relato presenta a Jesús en la tumba. Ha muerto Cristo, está de la crucifixión. El día sábado Cristo ha descansado en la tumba. Y el día siguiente, por eso dice, pasado el sábado. ¿Cuál es el día pasado del sábado? Nuevamente decimos, en nuestro contexto latinoamericano, hispanoamericano, iberoamericano, le llamamos domingo o primer día de la semana. ¿Por qué es importante poner al sábado en su lugar? Porque el día sábado es el día séptimo. Y la Biblia dice que el día anterior es el día de la preparación. Y el día siguiente es el primer día de la semana o pasado el sábado. Entonces, cuando tenemos nosotros estas ideas claras, vamos a saber por qué es importante el contexto del sábado en el tiempo. Ya recordemos de que cuando Cristo crea este mundo, dice que lo bendice y lo santifica. Dios santifica el tiempo. Por eso en estas horas, veremos un poquito más adelante, estamos viviendo en el reposo del Señor. Estamos viviendo en un momento en el cual Dios ha determinado como santo. Bien, avanzamos. Son las 8:46. Ahora, día de la preparación, el día viernes nuestro y primer día de la semana, pasado el sábado. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Ahora, ¿cuándo comienza el sábado? Cuando nosotros contamos los días, los contamos cuando el sol sale. Pues mañana, ¿a qué hora sale el sol? Pues no sé. En cada país varía, ¿verdad? Probablemente en Ecuador, Perú, en aquellos lugares, es más regular la salida del sol. Pero aquí pues ya tenemos el cambio de horario. A las 6, 5 de la mañana el sol está afuera. Y a las 8 pues el sol ya se ha puesto. ¿De acuerdo? Bien, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Levítico 23:32. Pues vamos al Antiguo Testamento, el tercer libro, contando desde Génesis al versículo 32 de Levítico 23. La palabra de Dios dice así: sábado de reposo solemne os será. Humillasteis vuestras almas, dice, al 9º día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. A ver, déjenme explicarles. El sábado se cuenta desde la puesta, desde la tarde, desde que el sol se pone del día anterior hasta que el sol se pone el día siguiente. En otras palabras, en estos momentos, de acuerdo al contexto bíblico, ya estamos dentro del sábado. ¿De acuerdo? Nuestro calendario nos dice que mañana, bueno, que esta noche a medianoche vamos a pasar de la hora 12 a la hora 1. Pero en el contexto bíblico, cuando el sol se ha puesto en el horizonte, en este caso hoy a las 8:05 aquí más o menos en Londres, hemos entrado en el día de reposo. Y saldremos mañana, cuando sea sábado, a las 8:06 más o menos de la tarde, el sol se volverá a poner en Londres. Quizá varíe en tu país, pero el criterio es ¿cuándo comienza? Cuando se pone el sol durante el día anterior al sábado, es decir, el viernes. Lo quiero decir más fácil. Ahora mismo que es viernes y el sol se ha puesto, ya empezó el día sábado. Y mañana, cuando el sol se ponga, habrá terminado el día sábado. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Entonces, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Bien, ahora,
¿De qué nos abstenemos el día sábado? El sábado demanda al adorador una serie de actividades, ¿de acuerdo? Una serie de conductas. Vamos a ver lo que dice el mismo mandamiento de Dios. Éxodo 20:10, el segundo libro de la Biblia. Ayer les dejamos para que estudiaran la ley de Dios. Éxodo 20, 13 al 17. Pero vamos al versículo 10 ahora. Dice, pero el séptimo día es reposo, Shabbat o es sábado. Para Jehová tu Dios, no hagas en él labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, dentro de tus ciudades. Esto de no hacer obra alguna no quiere decir que mañana no come nadie. Que mañana pues nos quedamos en casa y nos quedamos con el pijama todo el día. No. El sábado implica un cambio de actividades. Yo todos los días trabajo, el día sábado descanso. Algunos cristianos, según sus latitudes, y se recomienda que los cristianos, la Biblia presenta, la idea que el cristiano debe prepararse para el sábado, el día de la preparación. Es decir, un día antes debemos prepararnos para el día sábado. Yo les cuento un poquito lo que decía mi madre. No me está escuchando, menos mal, porque no le gusta que hable de ella. Pero el día viernes, antes que el sol se ponga, cuando éramos pequeños, mamá preparaba el almuerzo del día sábado. Ya sabíamos que era sábado porque siempre hacía un pastel, una tarta, o hacía un postre. Luego nos decía, muchachos, tienen que planchar no, tienen que lustrar vuestros zapatos. Lustrábamos todos los zapatos. Ella planchaba la ropa y la tendía en la cama de cada uno. Nos dejaba preparados. Nos decía, preparen vuestros maletines. Y preparábamos dentro del maletín la Biblia, el himnario, algún libro de notas. Es decir, todo quedaba listo el día antes de que el sol se poniera. Antes de que el sábado se pusiera, mi madre, éramos pequeños, nos bañaba a todos. De modo que cuando entrábamos en el día sábado, cuando el sol se ponía, papá ya había llegado del trabajo, nos juntábamos todos y cantábamos y cantábamos y cantábamos, orábamos, nos confesábamos nuestras faltas, que yo le quité al hermano que me miró mal, que no me miró mal, la vida de los niños. Y el sábado era un día maravilloso. Yo recuerdo estas cosas siempre, porque mi madre fue capaz de hacernos guardar un sábado de una forma especial. El sábado significa esto. ¿De qué te abstienes? Aunque la Biblia diga sencillamente del trabajo, es mucho más que eso. Es de que tú ese día vas a dedicarlo al Señor. Aunque tengas que desplazarte a una iglesia, o quizás no lo has hecho, te invitamos a que, nos acompañes mañana en el culto, pero cuando esto se levante del coronavirus, te invitamos a que vayas a alguna iglesia. ¿Está bien? Bien. La siguiente pregunta. ¿Dónde debemos asistir el sábado? Bien. Esto estábamos diciendo hace un momentito. Vamos a citar el propio ejemplo de Jesús, ¿de acuerdo? No vamos a citar el ejemplo de nadie, sino solo el de Jesús. Vamos a Lucas. Lucas es el evangelio del médico. Lucas era un médico, ¿de acuerdo? Capítulo 4, versículo 16. Me gustaría que prestaran atención a cómo presenta el texto esta verdad, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. Dice así, 16. Y fue a Nazaret donde se había criado, y en el día sábado del Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Quién? Jesús. Jesús estaba muy acostumbrado a ir al sábado. Era costumbre de Jesús ir al sábado, ir a una sinagoga, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, si entendemos un poquito esto con detalle, gracias hermana Vanessa por tu comentario, nosotros entendemos que el día sábado debemos asistir a un centro religioso que se adore en el sábado. Jesús lo hacía. Jesús iba a una sinagoga que era en aquellos tiempos lo que es un lugar de culto para nosotros hoy. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos un poquito más. Ahora, ¿qué se puede hacer el sábado? Vamos a ver lo que dice Mateo 12:12, ¿de acuerdo? Mateo 12:12 presenta lo que uno puede hacer el día sábado. Ya hemos visto lo que no se puede hacer, pero ¿qué se puede? ¿Qué es lícito hacer el día sábado? Dice así, mire, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Pregunta Jesús. De manera que es lícito hacer bien en los sábados. Si el sábado quieres visitar a una persona que está enferma, hazlo. Si el sábado quieres
usando la idea de la oveja, ayudar a las personas en necesidad, hazlo. Es un día para hacer el bien. A Jesús se le criticó porque Jesús curaba a las personas en el día de sábado. Y Jesús respondió y les dijo, mirad, si tú tienes una oveja y se te cae en el pozo en el día sábado, ¿tú la dejas allí? No, más bien la sacas del pozo. Por tanto, los seres humanos tienen mucho más valor que una oveja. Por tanto, el día sábado es correcto, es permitido, es lícito hacer el bien. Así que el día sábado puedes visitar a las personas enfermas, puedes visitar a aquel pariente que se siente solo. Haz el bien el día sábado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a avanzar. Hacer el bien. Bien. Siguiente. ¿Qué promesa hace Dios a los fieles? Vamos a ver lo que dice Salmo 37, 25. El Salmo 37, versículo 25, nos presenta la promesa que el Señor hace a aquellos que le son fieles. Bien, vamos a leer esta cita. Salmo 37, 25. Son las 8:55 en Londres, ya vamos a terminar, ¿de acuerdo? La palabra de Dios dice así. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. La promesa es de que Dios nunca te va a desamparar si tú sigues sus pasos, sigues sus caminos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué protección brinda Dios a quienes le obedecen? ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 13 al 15. Ya estamos aquí, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés, ¿de acuerdo? 13 al 55 dice, y sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos, dentro de ellos el sábado, que yo os ordeno hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, daré la lluvia de vuestra tierra en su época, tanto la temprana como la tardía. Por tanto recogerás tu grano, tu mosto, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado y comerás y te hartarás. La economía en los tiempos bíblicos era una economía agrícola. Por tanto, las figuras que utiliza Moisés son agrícolas. Si quisiéramos ponerlo en nuestro tiempo, diríamos así. Esta sería mi traducción a nuestros días actuales. Día así, más o menos. Dice, y sucederá que si obedecéis diligentemente, con cuidado a mis mandamientos, dentro de ellos el sábado, que yo os ordeno hoy, que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el mandamiento básico. Ahora, yo voy a dar a tu trabajo, te voy a dar a tu casa el alimento, en todo momento, dice. ¿Qué más? Recogerás el fruto de tu trabajo. Si eres comerciante, venderás mejor. Si eres médico, si eres abogado, tendrás mejores casos. Es decir, el Señor pondrá en ti, si eres un trabajador, tienes un taller, un negocio, el Señor pondrá en ti su bendición. ¿Qué más dice? Daré también hierba a tu campo. Voy a darte alimentos, voy a producir de ti bendiciones. Dice, vas a comer tanto tu ganado y tú también, y te vas a hartar de comer. La bendición es al que guarda los mandamientos. Ahí dentro está el sábado. Protección y cuidado nos promete el Señor. Bien, ¿qué debo hacer? Estamos terminando el estudio, son las 8:58 de la noche. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, obedecer fielmente lo que nuestro Señor nos ordena. Vamos a Santiago 4:17, ¿de acuerdo? Santiago está casi al final de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es un poquito difícil llegar allí, pero siempre podemos llegar. Santiago 4, versículo 17. Dice así, el que sabe pues hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Ya sabemos que debemos guardar el día del Señor. Yo les invito a que participen en el día de oración, ¿de acuerdo? Si no tienes dónde ir mañana, nos vamos a sintonizar a las 10 de la mañana para el estudio de la lección regular semanal, y después a las 12 estaremos con un programa, con un sermón, con un culto mucho más consolidado que el de ahora, ¿de acuerdo? Este es un estudio más práctico. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? Es confiar plenamente en Jesús.
Filipenses 4:13. Esta cita le gusta mucho a los hermanos, ¿de acuerdo? Esta palabra dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ora al Señor para que el Señor pueda ayudarte a que tengas la capacidad, el ánimo y la voluntad de guardar su día. Yo te invito esta noche a que confíes en el Señor, que puedas entrar en su reposo. Esta enseñanza del día sábado no es nueva. El Señor estableció el día de oración desde el principio de los tiempos. El conocimiento se perdió, pero ahora tú lo sabes. Yo te invito a que mañana puedas guardar el día del reposo, puedas reposar en el Señor. Descansar en el Señor es descansar de tus cargas, tus preocupaciones, dejar esto en las manos del Señor, para que el Señor pueda ayudarte, el Señor puede estar contigo. Mientras terminamos y estamos ya en horas del día del Señor, sabemos que de preparación a preparación, alguien comentó mucho más allí, queremos invitarte a que puedas descansar de tus cargas y ponerlas en el Señor. El Shabbat no significa solamente que tú descansas, el sábado no es solamente descansar de tu trabajo, sino descansar y poner todo esto en las cargas del Señor. El Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy estamos en el día del reposo. Permíteme hacer una oración final para que el Señor te acompañe y nos veremos con el estudio de la fe de Jesús el próximo lunes a las 8 hora de Londres, ¿de acuerdo? Les invitamos a que el próximo lunes puedan unirse a nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Ahí están los horarios en diferentes lugares de América. Bien, hermanos, vamos a terminar con una oración y que el Señor os acompañe. Querido Padre, te damos gracias porque nos dejas claramente una instrucción para tener paz y entrar en tu reposo en el día del Señor. Oh querido Padre, bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos donde se encuentren, que puedan entrar en tu reposo, descansar de sus obras. Aquellas cosas las cuales no podemos vencer, las ponemos delante de ti. Y en estos momentos entramos en tu reposo, con gozo y paz. Querido Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, permanezcas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Os deseo, hermanos, un feliz sábado de todo corazón, que el Señor pueda estar en vuestros corazones y la paz de Él esté en vuestros hogares. Es mi deseo y oración. Soy el pastor Wilson Lagos y con mucho aprecio te deseo un feliz sábado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez.
parece que podría olvidarme de cumplir, si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses